En México se cuentan muchas leyendas, muchas de ellas relacionadas con el mundo sobrenatural. El misticismo que se vive en sus pueblos y ciudades se remonta a la época precolombina, justo cuando las antiguas civilizaciones contaban historias sobre extrañas apariciones y premoniciones. Ese mismo misticismo hoy continúa más vivo que nunca. En México se cree que personajes como La Llorona, el Charro Negro, los nahuales y las momias de Guanajuato no son solo leyendas urbanas, sino que, ciertamente, son seres que rondan las calles, los ríos e incluso las casas de quienes, con mucho orgullo, vivimos en este país lleno de mitos y tradiciones que nos erizan la piel. Génesis del Terror. Un podcast donde el miedo está presente. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más de este podcast titulado Génesis del Terror. Mi nombre es Elizabeth González y como en cada emisión me acompaña mi hermana Vicky González y juntas les vamos a contar hoy experiencias que les prometemos los van a mantener al borde del terror y el suspenso. Como siempre, los invitamos a que se puedan suscribir a nuestro canal, que activen sus notificaciones, que le den like a nuestros videos, a nuestro contenido. Recuerden que estamos no solamente en YouTube, estamos en Spotify, en Apple Podcast, y a través de esas plataformas nos pueden ver o nos pueden escuchar. Y los invitamos también a que puedan compartir nuestro contenido con las personas que ustedes consideren que pueda ser de su interés. Vamos a empezar el episodio de hoy, pero antes de empezar, como siempre, los invitamos para que se puedan ir a buscar algo que tomar, algo que comer, se pongan bien cómodos en el sillón de su casa, en su cama, o si están en el trabajo, o en la escuela, o en el transporte, pónganse cómodos y prepárense para escuchar estos relatos verdaderamente escalofriantes. Bueno amigos, pues el episodio del día de hoy es un episodio bien mexicano como nos ven. Seguramente este episodio cuando ya esté publicado, vamos a estar precisamente ya en el mes patrio, vamos a estar en septiembre. Entonces quisimos hacer un episodio muy ad hoc a las fechas patrias que estamos viviendo. Y entonces para eso le voy a dar el tiempo a Vicky para que ella pueda darnos una pequeña introducción de qué va este episodio. Vicky. Muchas gracias, Eli. Pues amigos, muchas gracias por acompañarnos en otro episodio más. Y como lo mencionó Eli, este es un episodio bien especial. Todos los que hacemos, la verdad es que tratamos siempre de buscar temas que creemos que son interesantes para todos los que creemos en estos temas. Y bueno, todos son especiales, pero en este en especial, valga la redundancia con esta palabra, es especial porque marca, creo yo, el inicio de la temporada más bonita de todo el año, o al menos así es para Eli, creo, y para mí, que es el inicio de todas estas fiestas que tenemos ya para el cierre del año, como son, empezando ahorita por nuestras fiestas patrias, viene Halloween, viene el Día de Muertos y cerramos con broche de oro con Navidad, ¿no? Entonces, por eso es que este episodio nos da la pauta o este paso para poder iniciar estas celebraciones que nos encantan. Si se dan cuenta, él y yo siempre que son celebraciones, decoramos y hacemos preparativos, nos encantan todas estas fiestas, ¿no? Entonces, pensando en esta primera celebración donde festejamos a nuestro país, donde estamos bien orgullosos de ser mexicanos, celebramos con un montón de colores y hay muchas cosas que hablar de México, pensamos en hacer un episodio que estuviera relacionado con tradiciones, con experiencias, con personajes que son muy característicos de la cultura mexicana, ¿no? Y que tienen ese toque sobrenatural o de misterio o de terror que pues caracteriza mucho, yo creo, al pueblo de México, ¿no? Entonces, el título de nuestro episodio es precisamente Leyendas Mexicanas, ¿no? ¿Y qué es lo que queremos hacer en este episodio? Pues platicarles
leerles, contarles algunas experiencias sobre las principales leyendas que hay en nuestro país. Hay muchísimas. Para quienes no conozcan México o sepan muy poquito de México, deben saber que es un territorio bastante grande, es un país grande, y que eso hace que por cada estado de nuestra República Mexicana tengamos historias que contar. Entonces, seguramente este episodio no nos va a dar para poder abordar todas las leyendas que hay en nuestro país, pero sí las principales, ¿no? Las que son más conocidas. Entonces, pues, sin ya más preámbulo, quisiéramos comenzar con contar las historias. Traemos por aquí algunas lecturas de algunos libros que es bien curioso porque eran libros que son viejísimos, bueno, viejísimos para nosotras porque eran libros que nosotros adquirimos cuando éramos niñas, que nos los regalaron, no recuerdo bien si los compramos, nos los regalaron. Luego nos los compró mi papá. Y entonces siempre estábamos traumadas con los libros ahí leyéndolas, ¿no? Entonces, el día de hoy, ahí los está mostrando Eli, es Leyendas de Fantasmas y Casas Embrujadas, y Leyendas y Sucedidos del México Colonial, ¿no? Esos son los dos libritos que nosotras, en ese entonces, cuando el internet no era tan ágil como lo es ahora y con tanta material, pues eso era como nuestra enciclopedia del terror, ¿no? Entonces, pues hoy precisamente queríamos compartirlas con ustedes, algunas de estas leyendas que vienen en estos libros y que para nosotras pues marcaron este inicio y este gusto por estos temas. Entonces, si te parece, Eli, vamos a empezar con la lectura de nuestras leyendas, y pues me gustaría que si nos ayudas, nos apoyas tú con la primera lectura, estaría perfecto. Claro. Y ya nos Claro vamos que sí. ahí, yo creo que también a lo mejor entre lectura y lectura comentando a lo mejor si sabemos de alguna experiencia o algo así, ¿vale? Claro que sí. Sí, pues bueno, como decía Vicky, estos libritos fueron, o sea, como yo recuerdo que ya en nuestra época de finales de la primaria, la secundaria eran nuestros libros predilectos para estar leyendo en vacaciones o los viernes en la noche, porque pues en ese tiempo no había todo lo que ahora hay, ¿no? Que hay podcast, que hay mucha información. Entonces, ese era nuestro entretenimiento, y me gustaría empezar leyéndoles una leyenda que es quizás podría decir que es la leyenda más famosa de México, y en general es una leyenda que en varias partes del mundo, sobre todo aquí en América, se habla de esta leyenda, que es la famosa leyenda de La Llorona, ¿no? En varios países de Centroamérica, Sudamérica, recibe diferentes nombres, pero se habla de esta mujer que va lamentándose por las calles por haber asesinado a sus hijos, ¿no? Incluso creo que en España y otros lugares, en Europa también se hablan de, no le dicen la leyenda de La Llorona como aquí decimos en México, pero sí tienen como digamos sus propias lloronas, porque son casos de mujeres que se escuchan por las calles por haber, que se lamentan por haber matado a sus hijos, ¿no? Entonces, en este librito que les comentamos, viene muy generalizada de qué va la leyenda de La Llorona y cómo es que aquí en México pues se conoce esa leyenda, ¿no? ¿Cuál es el origen de esa leyenda? Entonces, me gustaría leerles, está muy, muy brevecita, y después, por ahí creo que Vicky tiene por ahí una experiencia de alguna vez haber escuchado lo que parece ser el llanto de La Llorona, entonces nos podrías después tú comentar esa experiencia, Vicky. Entonces, dice: este era el lamento que continuamente se escuchaba en la Ciudad de México. ¡Ay de mis hijos! ¿Qué será de mis hijos? Se daba el toque de queda en la catedral y todos los habitantes de la ciudad cerraban las puertas de sus casas con cuanto tuvieran a la mano. Se encerraban a piedra y lodo, pues nadie quería ni siquiera asomar los ojos hacia afuera. Dicen que hasta los viejos soldados conquistadores que demostraron su valentía en la conquista de México no querían salir a la calle al llegar esa hora terrible. Los hombres se encontraban cobardes y a las mujeres les temblaba todo el cuerpo.
Los corazones se sobresaltaban al oír este gemido terrible, largo, que penetraba hasta los huesos. ¿Quién podría ser el valiente que se atreviese a salir a la calle ante ese llanto que causaba profunda lástima y que se escuchaba noche a noche por la ciudad entera? La Llorona, clamaba la gente, y del puro susto apenas podían murmurar una pequeña oración y con la mano temblorosa hacían la señal de la cruz. Las mujeres oprimían sus rosarios en el corazón, cruces o imágenes que llevaban colgando en sus cuellos. La ciudad vivía verdaderamente aterrorizada. Cuando se escuchaban los gemidos de esa mujer, más de algún valiente quiso salir a ver quién era la persona que emitía sus gritos tan angustiosos, costándole en ocasiones a unos la vida y a otros el juicio que veían perdido por el susto. Se decía que esto era cosa de ultratumba, pues si se tratara de gritos humanos, estos no se escucharían a más de 3 calles de distancia, y sin embargo, estos lamentos se oían por toda la ciudad. Traspasaban paredes y todos los habitantes los escuchaban. Hubo algunos envalentonados por el vino que al salir de las tabernas pretendían ir en su búsqueda, encontrando en esa hazaña la muerte. Otros quedaron locos de la impresión y los menos no volvieron a intentar esta aventura y preferían quedarse encerrados en sus casas. La Llorona era una mujer que flotaba en el aire, con un vestido blanco, y cubría su descarnado rostro con un velo muy suave que permitía verle la calavera de su cara. Cruzaba toda la ciudad con mucha lentitud, unas noches por unas calles o plazas y otras por distintas callejuelas. Dicen los que la vieron que alzaba los brazos y emitía aquel quejido angustioso que asustaba a todos los que la escuchaban. ¡Ay, ay de mis hijos! ¿Qué será de mis hijos? Luego se desvanecía en el aire y se trasladaba a otro sitio a emitir sus quejidos. De una calle a otra recorría plazas diversas hasta llegar a la Plaza Mayor. Allí se ponía de rodillas, besaba el suelo y se ponía a llorar con mucha desesperación, terminando con un largo ¡ay! Se levantaba y se encaminaba hacia la orilla del lago caminando lentamente, y ahí se perdía. Se vaporizaba en el aire y se perdía de la vista. No se sabe si se sumergía en las aguas o se disolvía, puesto que los que la llegaron a seguir dicen que en ese sitio se perdía de vista. Esto pasaba todas las noches en la Ciudad de México y verdaderamente tenía inquietos a los habitantes de la ciudad, pues nadie podía explicarse quién era esa mujer y cuál era la razón de sus lamentos. Muchas eran las versiones que se daban en torno al suceso. Unos decían que esta mujer había fallecido lejos de su esposo, a quien amaba profundamente, y que venía de ultratumba a verle y a llorarle, pues no podía estar con él. Se pensaba que dicho caballero había vuelto a contraer nupcias con una bella dama y que ya la había olvidado completamente. Otras lenguas afirmaban que la mujer nunca pudo desposarse con el caballero, pues la sorprendió la muerte antes de que le dieran su mano, y la razón por la cual venía del más allá era para volverle a ver, pues resultaba que el tal caballero se encontraba perdido en vicios que perturbaban su alma. Al decir de otras gentes, se creía que la mujer era una viuda y que se lamentaba de esta forma porque sus hijos huérfanos estaban sumidos en las más hondas desgracias, sin que ningún corazón se moviese para ayudarlos. También se corría la versión de que la mujer era una pobre madre a quien le asesinaron a todos sus hijos y que su salir de la tumba era para llorarles. Otros afirmaban que había sido una esposa infiel y que como no hallaba paz en otra vida, venía del mundo de los muertos, con el fin de alcanzar el perdón por sus faltas cometidas en vida. Algunos decían que la mujer había sido asesinada por un marido celoso. Se comentaba también que la famosa Llorona era la célebre Doña Marina, conocida también como la Malinche, quien de todos he sabido que vivió amancebada con el conquistador Hernán Cortés y que venía a este mundo con permiso del cielo
a llenar el aire de lamentaciones, en franca señal de arrepentimiento por haber traicionado a su pueblo, al ponerse del lado de los conquistadores españoles y que cometieron tantas brutalidades contra su pueblo. No solo por la Ciudad de México vagaba esta pobre alma, sino que se le llegó a ver por poblaciones circunvecinas. En las noches de luna se veía pasar su silueta blanca y profiriendo sus espantosos lamentos que asustaban al ganado. Se le llegó a ver hincada al pie de las cruces, salía con gran misterio de las cuevas, donde habitaban salvajes fieras emitiendo siempre su lamento. ¡Ay, ay de mis hijos! ¿Qué será de mis hijos? Esta leyenda de la Llorona es muy antigua. Sus orígenes se remontan al México prehispánico, pues había la leyenda de que las mujeres muertas en parto solían venir a este mundo en una fecha determinada del calendario, convirtiéndose en fantasmas para asustar en los caminos a quien se les pusiera enfrente. Esta tradición se deriva también de las premoniciones que tuvieron los antiguos mexicanos antes de la llegada de los españoles, pues se afirmaba que salía una mujer del lago que angustiada decía: «Ay, mis hijos, ha llegado ya la hora de vuestra destrucción». Todavía hasta los primeros años del siglo XVII se siguieron escuchando los gritos de la Llorona en las calles de la Ciudad de México. Misteriosamente, desapareció para siempre y ya no se volvió a escuchar su quejido angustioso por las noches y ya pudieron dormir tranquilos los habitantes de la Ciudad de México. Bueno, eso último no creo que sea tan cierto, porque algunos dicen que todavía se escucha la Llorona y hay mucha gente que ha dado testimonio, ¿no? De que la ha podido escuchar y otros tantos que incluso la han visto, ¿no? Exacto. Entonces, esta es una leyenda que a mí me gusta mucho y me gusta mucho cómo la narran en este librito porque te dan una idea de realmente de dónde te origina esta leyenda tan importante para nuestras tradiciones mexicanas, ¿no? Claro, claro. Y no sé ahí si lo menciona, pero sí, por ejemplo, nosotras, el departamento de mis papás, que ya les hemos platicado donde vivíamos, está al lado hay un río que, bueno, es de aguas negras, no es un río limpio, pero yo me acuerdo que desde muy chiquita siempre decían que en ese río se escuchaba, ¿no? La Llorona, y es algo muy común escuchar, perdón, que estos lamentos tienden mucho a oírse en los lugares donde hay agua, ¿no? Porque precisamente se habla de que esta mujer ahogó finalmente a sus hijos, ¿no? Entonces creo que es algo así como muy interesante. Y bueno, retomando un poquito lo que comentabas antes de iniciar la lectura, esta experiencia que yo tuve es una experiencia quizá no tan tangible ni con tantos detalles, porque además ya es una experiencia de hace varios años, pero lo que sucedió o lo que pasó fue lo siguiente. Hace muchos años, cuando nosotras estábamos igual como por la secundaria, por ahí, fue una etapa donde regularmente asistíamos de vacaciones a la casa de nuestra abuela paterna en Tula de Allende, en Hidalgo. Y bueno, nosotros, pues era una casa bien particular, creo que ya lo hemos platicado en otros episodios, porque era una casa que toda esa calle terminaba en un panteón, ¿no? Había un panteón al final de esa calle. Entonces, eso hacía que evidentemente estuviera esa zona llena de muchas historias y de muchas cosas, ¿no? Entre esas, lo que se comentaba era que se escuchaba frecuentemente la Llorona, ¿no? Nosotras, pues bueno, éramos niñas de ciudad, no teníamos tanto como, no eran temas o no era una leyenda que a lo mejor nos hubiera tocado vivir de cerca, a pesar de que al lado de la casa, como les comentaba, había un río y decían que se escuchaba, nunca lo oímos nosotras. Finalmente, en una de esas vacaciones recuerdo que mi abuelita, bueno, su casa tenía un garage, un estacionamiento pequeñito de frente, y la casa estaba hasta el fondo, ¿no? Regularmente nosotras dormíamos con mi abuelita, pero por algún tiempo ella tenía un cuarto que rentaba, que era el que estaba como pegadito hacia la entrada, y que de hecho tenía una ventana que daba hacia la calle, ¿no? Entonces me imagino yo que se dejó de rentar ese cuarto, la persona que lo había estado rentando por bastante tiempo, y entonces pues mi abuelita cuando íbamos nos decía que
que ahí nos íbamos a quedar, ¿no? Y bueno, no había problema por nosotros, pues ahí había espacio y ahí nos quedábamos. Y recuerdo que esa noche, pues bueno, nos fuimos a acostar. No recuerdo bien si fue en la madrugada, me imagino yo que sí. Cuando estábamos él y yo ya dormidas, él ya estaba completamente dormida, pero yo desperté. No recuerdo, pues, cuál era el motivo, pero desperté. Y de repente, estando pues en esta parte de intentarme dormir otra vez, yo recuerdo que empecé a oír como un lamento así, ¡ah! De momento dije, pues, así, la idea que se me vino fue, hay un perro, ¿no? A lo mejor lo lastimaron, no sé, y volví a oír, pero así, o sea, primero la oía así como que lejos, lejos. Uh-huh, uh-huh. Y yo decía, pues quién sabe, o sea, no lograba distinguir el quejido, ¿no? Si era de un animal o de una persona. Lo escuché yo creo que como 3, 4 veces quizá, y entonces conforme lo fui escuchando lejos, como que lo oí más cerca y entonces ya distinguí que era una persona, ¿no? En ese momento, pues yo dije alguien lastimado, no sé, la verdad en ese preciso momento no me vino a la mente es la Llorona, ¿no? Uh-huh, Sino uh-huh. que ya comentándolo en la mañana y todo, pues se dedujo, ¿no? Que quizá o probablemente era la Llorona por el horario y por lo que ya se comentaba en ese lugar, ¿no? Y algo muy curioso que años después yo lo he sabido, yo en ese momento no lo sabía, es que como dicen, cuenta la leyenda que cuando se escucha el sonido, el quejido de la Llorona, entre más lejos lo escuches es porque está cerca y entre más cerca lo oyes es porque está lejos, ¿no? Entonces, en esa ocasión me imagino que cuando yo lo escuché, la primera vez que lo oía lejos es que estaba ahí cerquita y conforme se fue alejando, pues lo fui escuchando un poco más cerca, ¿no? Pero esa es como que la experiencia más cercana, más cercana a escuchar a la Llorona, ¿no? Y de hecho, ¿te acuerdas que algunos años después, yo no puedo decir que fue la Llorona, ¿no? Pero fue una cuestión ahí muy rara porque me acuerdo que en esa casa el baño estaba, como en muchas casas, para poder salir al baño, para poder entrar al baño tenías que salir de la casa porque la puerta del baño estaba por fuera de la casa. Uh-huh. O sea, no había manera de llegar por dentro de la casa. Hoy en día sí, pero en ese tiempo ya no era así. Entonces, literal, si te daban ganas en la madrugada de salir, pues tenías que salir de la casa y caminar. Y un tramito, pero pues sí tenías que salir, ¿no? Uh-huh. Entonces me acuerdo que en una ocasión, estando igual de vacaciones allá, ya era de noche y entonces nos estamos ya listando para dormir y creo que ya, no sé si ya contamos esta experiencia en algún episodio por ahí anteriormente, uh-huh. Pero pues las dos la verdad es que en ese tiempo éramos un poquito, yo diría que es un poquito miedosas y entonces nos decía la una a la otra, oye, no sabes que acompáñame al baño porque no, a mí me da miedo salir solita, ¿no? Entonces ese día nos fuimos a poner nuestras pijamas y a lavarnos los dientes y entonces estábamos en el baño cuando de repente, clarito, y no me dejarás mentir, Vicky, clarito escuchamos unos gritos, o sea, un grito, un lamento, era un lamento, pero súper fuertísimo, ¿no? Creo que las dos nos quedamos así como de... Y dijimos, no, pues no salimos de aquí, ¿no? Entonces, literal, no sé si fueron 1 o 2, 3 veces que escuchamos el ¡ay! Pero así fuertísimo, ¿no? De tal modo que no sé cuánto tiempo nos habremos quedado ahí, que de rato llegó mi abuelita y nos tocó la puerta, ¿no? Y nos dijo, ¿qué están haciendo, niñas? Y nosotras, no, abuelita, es que se escuchó un grito muy feo, muy fuerte. Y mi abuelita, no, es son los perros, nos dijo, ¿no? Entonces, pues ya aprovechando que estaba ahí mi abuelita agarrando, nos salimos y ella siempre nos dijo que eran los perros. La verdad yo lo dudo mucho, no se escuchaba un aullido de perro, o sea, yo en ese momento éramos jóvenes, pero sí mi cabeza no le hacía clic esto de que se tratara de un perro, ¿no? No sé si sería la Llorona. Esa es una calle muy, con muchas leyendas, muchísimas leyendas, ¿no? Uh-huh. Y no dudo que efectivamente, pues dentro de muchas de esas leyendas, pues también puede ser cierta esta parte de las apariciones de la Llorona ahí, ¿no? Tula es un lugar con un río,
Entonces, sí, esto es muy cierto, ¿no? De que dicen que la Llorona siempre va a estar en lugares donde hay agua, donde hay ríos, y incluso en lugares donde no los hay, ¿no? Ujú. Pero me acordé de esta experiencia porque digo, pues sí pudiera ser, ¿no? Pudiera ser que se hubiera tratado de algo similar a esto, ¿no? Porque justo en esa misma casa te pasó la experiencia que ahorita acabas de contar, ¿no? Exacto. Y digo, ya estas versiones o estas historias, pues son light, ¿no? O sea, son ligeritas, no implican nada, nada que a lo mejor nosotros hubiéramos padecido o lamentado. Sin embargo, yo he escuchado que ya en pueblitos, en lugares donde ya está como más alejada la civilización, por decirlo así, precisamente escuchaba una historia en un programa donde narraban que pues como que era una casona, un rancho, algo así, donde estaban unas personas que más o menos tenían dinero y que pues utilizaban esa casa como de descanso, ¿no? Eran personas Ujú. adineradas de la ciudad y entonces cada cierto tiempo iban a esta casa y las personas que cuidaban la casa, pues eran gente de la comunidad, ¿no? Que vivían ahí cerquita, relativamente cerquita, porque caminaban bastante para llegar al lugar ¿no? Entonces cuentan que en alguna ocasión, de repente el señor que pues era como, no sé si capataz o veto a saber algo así, Ujú. el encargado, empezó a tardarse en llegar y no llegaba y no llegaba. Total que ya después de un rato llega esta persona y de repente lo ven llegar con un montón de ramas y les dice al señor, ¿saben qué? ¿Sabe qué, patrona? No me voy a quedar el día de hoy porque tengo que ir a cuidar a mi familia. Y se quedan ellos, ¿pero qué? ¿Qué tiene? ¿Están bien? Dicen, sí, pero es que ayer por tal lugar, ya una zona cercana a, este, a esta casona o este rancho, se escuchó la llorona y entonces tenemos que ir a ramear y tenemos que hacer todo porque hay niños y porque la leyenda y porque ya la experiencia que ellos habían vivido o tenido es que cuando se escuchaban esos lamentos es porque esta mujer venía por el alma de un niño. Y Ay. entonces, al parecer también estos señores tenían uno o dos pequeñitos, y entonces llega el señor con un montón de ramas y le dice, ¿sabe qué? Nada más que antes de irme quiero, pues ponerles todas estas ramas, todas estas hierbas, así para tratar de detener, de alejar a este espíritu. A este espíritu. Pues de momento como que dijeron, pues bueno, ponlas todos. Llegó la noche, él salió corriendo, bueno, antes de la noche salió corriendo, se va, y Ujú. ya por la noche empiezan ya a entrar a la madrugada. El señor, el patrón, pues como que se queda así de, no creo en esto, ¿no? Está como que muy mafufo, por así decirlo. Pero ya por la madrugada, perdón, se empieza a oír el quejido, ¿no? Y el quejido. Y entonces los perros los dejan afuera por recomendación de esta persona, los dejan afuera Ujú. y se empiezan a oír cómo aullan, cómo ladran primero, pero de repente ya los ladridos se convierten en estar aullando, ¿no? Y como de miedo, de temor. Y el esposo quiere salir así como que con un rifle a ver quién es, y la esposa le dice, no, no sales, no sales porque sea cierto o no sea cierto, no vaya a ser pues, que sí sea un espíritu y que entre. Total que logran detenerlo, no sale, pero al siguiente día cuando regresa este hombre, les dice que ya les pregunta cómo están los niños, todo bien, le platican esta experiencia que vivieron y entonces les dice, señor, en tal comunidad que ya era pasadito de donde estaban ellos, reportaron ayer que un bebé, un niño falleció. Y Ujú. entonces, pues ahí sí como que entra esta parte de esta leyenda un poquito ya más macabra, ¿no? Donde Sí, sí. escucharlo, pues implica esta parte de peligro, ¿no? Sobre todo para los niños, ¿no? Entonces creo que Sí. eso lo hace interesante, ¿no? Sí, sí, de hecho, creo que lo que dices es bien cierto, ¿no? O sea, la leyenda esta de la Llorona se torna ya un tanto más maquiavélica y macabra cuando mucha gente que narra este tipo de experiencias, ¿no? Incluso gente que dice que la ha visto o que conocen gente que la ha visto y que ha sido tan fuerte la impresión que incluso han fallecido, ¿no? O sea, que han Ujú. muerto. Entonces, hay muchas leyendas
te digo, muy similares. Creo que en muchas partes, cada lugar ha hecho su adaptación de La Llorona, o incluso de esta mujer que se aparece. En algunos casos no es precisamente La Llorona, pero son mujeres que se aparecen, que obviamente no son de este mundo, son paranormales. Hay muchas leyendas de este tipo, ¿no? De mujeres que hipnotizan a los hombres, en Yucatán hay hay una leyenda. Yo no la conocía, pero me acuerdo que cuando en alguna ocasión que estábamos, mi esposo y yo, habíamos ido no estábamos en Yucatán, creo que estábamos en Real del Monte, en Hidalgo. Y entonces me acuerdo que ese día veníamos precisamente de un recorrido de nocturno de noches y leyendas, que a mí me encantan. O sea, yo siempre que puedo me gusta ir a los recorridos nocturnos y escuchar las leyendas del lugar al que voy. Y entonces ese día veníamos de un recorrido, ya era tarde, y y teníamos que caminar un buen tramo para llegar al lugar donde nos habíamos quedado, que eran unas cabañas. Y entonces me acuerdo que íbamos caminando y las cabañas estaban ya como, tenías que subir como una especie ya era como montecito. Y entonces, pues no había luz, estaba así todo oscuro, y ahí íbamos los dos, ¿no? Entonces yo le iba preguntando de las leyendas y así, de que si no se sabía alguna leyenda. Y entonces me acuerdo que me contó, o sea, así o sea, no recuerdo muy bien, porque ese día, o sea, yo iba con el miedo de ver que estaba todo muy solo, y ya era como montecito, ¿no? Y entonces, me acuerdo que fue la primera vez que escuché esta leyenda que en Yucatán, mi esposo es de allá, es muy famosa, que es la leyenda de la Ixtabay, así le dicen los yucatecos, ¿no? Que es una mujer que dicen que se aparece y que hipnotiza a los hombres y luego les hace ver su suerte, ¿no? La Ixtabay. Entonces me acuerdo que esa vez me contaba de una experiencia de un tío. No recuerdo bien la experiencia porque yo iba así, pero ya iba yo de que ya quiero llegar, porque entre que él me iba contando la historia y todo aquello se veía súper oscuro, y así yo dije, no, aquí se nos vaya a aparecer la famosa Ixtabay, y no, ya, aquí quedamos. Entonces, en Yucatán es muy conocida esta leyenda de esta mujer, ¿no? Y así en cada región van teniendo su Llorona, su Ixtabay. Al final son mujeres que pues tienen esta cuestión de ser seres paranormales, y que tienen cierta intención o buscan cierta cuestión en aparecerse, ¿no? Entonces, sí, creo que son de las leyendas, por no decir que es la más conocida en México, ¿no? En este librito dicen de la Ciudad de México, pero en general en muchas partes del país se habla de que se aparece la Llorona, ¿no? Sí, pues sí. Si quieres, pasamos entonces a la siguiente lectura, a la siguiente leyenda. Y bueno, esta leyenda, la verdad es que cuando yo la volví a leer hace unos días en el librito, estos que les comentamos, que les enseñamos, creo que fue la primera vez que tomé conciencia de lo que hablaba realmente esta leyenda. O sea, yo de niña la verdad no recuerdo ni siquiera si la había leído y a lo mejor no, como que en ese momento no tenía mucha, pues sí, conciencia de lo que se trataba, ¿no? Pero me encantó, me gustó mucho porque habla precisamente de cómo estos personajes que pues sufrieron toda la invasión española, la conquista española, tuvieron varios presagios, ¿no? Bueno, y esto no es nada más de esta leyenda que les voy a compartir, sino en general en la historia de México, cuando uno ve ciertos documentales, narraciones sobre esta época precolombina, se da cuenta de cómo hubo varias profecías que recibieron estas poblaciones de que iban a ser conquistados por los españoles, ¿no? Bueno, no tan literal, pero hubo señales, ¿no? Y ciertas profecías. Entonces, precisamente de esto es lo que habla la siguiente leyenda. ¿Vale? Entonces, discúlpenme si de repente toso, porque todavía traigo ahí esa tos ahí atorada, pero bueno, espero que la voz se pueda mantener. El título de la leyenda es La muerta que resucitó, y dice así. Dice, esta leyenda que vamos a relatar se remonta a la época del México prehispánico, y para ser más exactos,
nos situaremos en el tiempo en que reinaba el emperador Moctezuma Xocoyotzin. La muerta que resucitó era una de las hermanas de Moctezuma, cuyo nombre era Papantzin. Ella se había desposado con el señor de Tlatelolco, quien curiosamente hacía poco que había fallecido. Pero sin embargo, la dama siguió habitando el palacio en que, en vida, su difunto esposo le había sido asignado. Papantzin se dice que era hermosa, muy joven y cosas de la vida. Era una lástima que mujer tan preciosa se hubiera quedado viuda en estas circunstancias. Un día su estado de salud decayó y enfermó de suma gravedad. Vinieron a verla los mejores médicos de México, pero nada pudo hacerse por volverle la salud hasta que un día falleció. Los funerales se celebraron con la pompa correspondiente a su alta alcurnia, asistiendo las altas personalidades tanto de México como de Texcoco y del mismísimo Tlatelolco, donde ella en vida había sido esposa del señor de la ciudad. Moctezuma iba acompañando al cadáver ataviado conforme a su alta investidura, con ricas plumas y adornos de oro y jade. Por fin se trasladó el cuerpo de la princesa a su última morada. El sitio era una gruta que se encontraba en los hermosos jardines del palacio, adornado con bellas y exquisitas flores, junto precisamente a un estanque, donde en vida solía bañarse Papantzin. Al día siguiente de este acontecimiento pasaba por ahí una pequeña niña que vivía en este palacio y cruzó distraídamente el jardín, seguramente cantando alguna canción, y al pasar junto al estanque donde se acostumbraba la difunta princesa a bañarse, la vio ahí sentada, peinándose su larga cabellera, pero desde luego la pequeña no pensó en cosas del otro mundo, sino que lo vio de lo más normal, pues ella ya estaba hecha la idea de ver a Papantzin todos los días haciendo la misma rutina. Pero a diferencia de las otras ocasiones, oyó que la bella señora le llamaba con dulce voz, diciéndole: ven, cocotón, ven, palabra que en lengua mexica se usaba para llamar a los niños cariñosamente, y la chiquilla pues se acercó sin ningún temor y le respondió a la princesa: dime, señora, ¿en qué puedo servirte? Y ella le contestó que por favor fuera corriendo a llamar a la esposa del mayordomo del palacio, pues necesitaba hablarle. La niña obediente corrió a llamar a la mujer y le relató lo que había acontecido en el jardín. Pero la señora, sumamente sorprendida de las palabras que había escuchado, no le creía a la pequeña y trataba de explicarle que eso no era posible, pues Papantzin ya había muerto y que había sido sepultada el día anterior. Pero la pequeña insistía en que fueran al jardín y la tiraba del traje para jalarle hacia ella. La buena mujer, más por complacerla que por creerle, se dejó llevar a ese sitio, y al constatar con sus propios ojos que efectivamente ahí se encontraba la princesa, cayendo iluminada por la enorme impresión, como si alguien la hubiera golpeado. Al verle, Papantzin le pidió entonces a la pequeña que fuera a llamar a su madre, pero volvió a suceder lo mismo. Al llegar la mujer, jalada por la niña, y ver ahí recargada a Papantzin, cayó al suelo desmayada, después de proferir un grito de espanto. Cuando despertaron de su desmayo, las mujeres asustadas, la princesa les habló dulcemente y les explicó que no estaba muerta, sino tan viva como ellas. Las mujeres se pusieron muy alegres al oír esta noticia, pues todos en el palacio querían mucho a Papantzin, y su fallecimiento les había causado un profundo pesar. Emocionadas, corrieron a avisarle al mayordomo y explicarle que la joven princesa no había muerto, y de paso pedirle que se fuera corriendo a México a informarle a Moctezuma de la noticia. Pero sin embargo, el hombre se resistía, y con mucha razón, pues temía que no le creyeran y por lo mismo le castigaran con mucho rigor. Ya que te da miedo ver al señor Moctezuma, corre pues a la ciudad de Texcoco y dile al señor Netzahualpali que venga a verme, dijo la princesa. El mayordomo, que tenía en mucha estima a la princesa, corrió presuroso a obedecerla y se trasladó de inmediato a Texcoco a entrevistarse con Netzahualpali. Pero este también se resistía a creer la noticia y no tuvo más remedio que recurrir al llamado. Cuando llegó a Tlatelolco y la vio sentada en una de sus habitaciones del palacio, pudo cerciorarse que no estaba muerta sino viva. Decidió ir a México Tenochtitlan a entrevistarse con Moctezuma.
a darle la noticia y hacerle saber que su hermana quería verlo y comunicarle una noticia que era de suma importancia. Moctezuma ciertamente se resistía a dar crédito a las palabras de Netzahualpilli, y para que le creyese acudieran ambos a Tlatelolco a entrevistarse con la princesa, y así de esta forma tendrían verdaderamente la certeza de lo que se le comunicaba, que lo que se le comunicaba era verdad. Moctezuma no podía llamar a su aliado de Texcoco mentiroso, y más por no contradecirle que por creerle, aceptó ir al encuentro de su hermana. Salieron pues rumbo a Tlatelolco, acompañados de un gran séquito de corte y algunos guerreros, pues Moctezuma, desconfiado, se hizo acompañar de gente de su confianza por si se trataba de alguna celada. ¿Cuál sería la sorpresa de Moctezuma al encontrarse con su hermana Papantzin viva, aquella que él mismo había visto que era enterrada en la gruta el día anterior? Se encontraba viva ante sus ojos, y mudo de asombro, con un hilo de voz le dijo al señor de México: ¿Papantzin, hermana? ¿En verdad eres tú o eres un fantasma que perturba mis sentidos? Soy yo, señor, Papantzin, tu hermana, la misma que enterraste ayer en los jardines de este palacio. De verdad estoy viva. No morí y tengo que darte un mensaje muy importante que me ha sido revelado. Mudos de asombro, tomaron asiento ambos señores en unos preciosos equipalis, cubiertos de bellísimas pieles de jaguar, y ya más tranquilos se dispusieron a escuchar aquella revelación que tenía que hacerles la joven muchacha. Cuando caí en ese profundo sueño como la muerte, tuve una visión. Me encontraba en un camino en el que adelante se dividía en muchos senderos, y en un costado pasaba un río con un gran caudal de agua. Pensé cruzarlo a nado para alcanzar la otra orilla, cuando se presentó de repente delante de mí un hermoso joven con una gran presencia. Este personaje estaba vestido con una túnica blanca como la nieve y brillaba como el sol. Tenía además 2 alas adornadas con plumas, y su frente llevaba una señal. Al decir esto, Papantzin hizo con sus dedos la señal de la cruz. El joven tomó mis manos y me dijo las siguientes palabras: Alto, no te arrojes al río de aguas turbulentas, no es tu tiempo de cruzarlo. Tú todavía no conoces al verdadero Dios, creador de todas las cosas, pero sin embargo Él te ama y quiere salvarte. Después de escuchar estas palabras, el hombre me condujo por la orilla del río, en la que se veían huesos, cráneos humanos, y se llegaban a escuchar lamentos a lo lejos que llamaban a la compasión. Alzando mi vista río arriba, vi unas embarcaciones muy grandes como casas, y adentro de ellas muchos hombres, pero eran distintos a nosotros. Su piel era blanca como el papel y tenían largas barbas. Cubrían sus cabezas con unos cascos que resplandecían, y portaban en las manos unas banderas. Entonces el hermoso joven me volvió a decir: Dios quiere que vivas aún, a fin de que des testimonio de lo que va a pasar en tu tierra, de las transformaciones que vas a ver próximamente. Los gemidos que escuchas a lo lejos son las almas de tus antepasados, quienes viven y vivirán atormentados en castigo de las culpas que cometieron en vida. Los hombres que ves venir en las embarcaciones son guerreros que los van a conquistar, pero alégrate, con ellos viene también la noticia del verdadero Dios, creador de todo cuanto existe. Cuando haya terminado la guerra y se extienda el conocimiento de Dios, y tus hermanos de raza reciban el agua que lava todos los pecados, tú serás la primera en recibirla. Habiéndome dicho estas palabras, desapareció el alejado joven, y yo desperté nuevamente a la vida, como si hubiera salido de un sueño. Me levanté pues de la fría piedra en que me encontraba recostada, moví la roca que tapaba la gruta y salí nuevamente al jardín, buscando a mis sirvientes para explicarles todo cuanto me había acontecido. Moctezuma escuchaba estas palabras atónito, pues al recibir la noticia de que iban a ser conquistados, lo aterrorizó, y no quedándole de otra, regresó a su palacio con todo el ánimo decaído y triste. Los médicos del palacio, para consolarlo, le decían que probablemente su hermana había perdido el juicio por razón de la enfermedad que había padecido. Moctezuma no volvió a ser el mismo, pues la sola noticia de que iban a llegar hombres en grandes
casas de maderas que los iban a conquistar venía de alguna manera a corroborar las noticias de la costa. Precisamente habían visto llegar a estos hombres en la forma en que lo había relatado Papantzin, y no sabía el emperador a ciencia cierta de qué se trataba, y esto lo tenía sumamente abatido. En cuanto a la vida de Papantzin, esta sufrió algunas transformaciones, pues después de este acontecimiento vivió encerrada en sus habitaciones y casi no salía. Dicen que comía lo mínimo para subsistir y prácticamente llevó una vida de sacrificio, absteniéndose de los lujos de este mundo. En el año de 1524 recibió las aguas del bautismo, siendo efectivamente la primera que nació de Cristo por sus aguas vivificadoras, recibiendo en este acto el nombre de Doña María Papantzin. Su vida después de este acontecimiento fue de gracia, pues era una mujer que poseía las virtudes, que poseía todas las virtudes, derramando la bondad hacia todos aquellos que la rodeaban. Así vivió hasta que cerró por última vez sus ojos en este mundo, para encontrar la vida que nunca se acaba. Sí, ¿no? Entonces, pues precisamente a mí me encanta, me gustó mucho esta historia porque nos habla, ¿no? De cómo pues los mexicas recibieron muchas profecías. Digo, porque esta es una, pero se habla que pues todas estas personas que estaban como cerca de esta parte espiritual profetizaron la llegada de los españoles, ¿no? Y digo, los dioses en los que ellos creían también ya se los habían revelado, ¿no? Entonces, me imagino yo, como cuenta aquí la leyenda, que para Moctezuma, que era el emperador que en ese momento era como la máxima autoridad de todos estos reinos, o del reino mexica, pues era algo atemorizante totalmente, ¿no? El saber que existía la mínima posibilidad, porque finalmente esto es algo que hemos visto a lo largo de la historia en muchas culturas, donde las personas con poder sienten miedo cuando, como dicen, sienten pasos en la azotea de que alguien pueda venir a robar ese poder, ¿no? Y en el caso de Moctezuma, pues no implicaba solo perder el poder de su pueblo, sino el ser exterminado, ¿no? Exterminados como pues gran parte de ellos o la mayoría lo fue, ¿no? Entonces, pues sí, creo que... Sí, y que es algo bien, o sea, digo, estaba escuchando la historia, la leyendita, digo, y a pesar de que es un librito así que súper sencillito, pero es muy acertado, ¿no? Porque incluso hay un libro que se llama La visión de los vencidos, que es un muy buen libro en donde se narra esta parte de cómo se vivió cómo los mexicas vivieron esta parte de la conquista, ¿no? Cómo es que llegaron los conquistadores y toda la brutalidad que se vivió, ¿no? Pero curiosamente en ese libro se dice, ¿no? Que muchas personas tuvieron estas premoniciones de ver llegar a estos hombres, ¿no? De verlos llegar, por ahí está la famosa leyenda de no me acuerdo si es Quetzalcóatl, y bueno, eso va muy relacionado con Cristo y demás, pero al final se hablaba de que iban a llegar hombres de barba, rubios, con un estereotipo muy marcado que así fue, ¿no? Entonces, sí, yo creo que eso es algo tan, tan maravillosa de nuestra cultura, que forma parte de nosotros, de una tradición bien, bien bonita, que es el poder escuchar este tipo de historias que nos remontan a nuestra historia, ¿no? A todo lo que hay detrás de nosotros, nuestros orígenes, exactamente. Entonces, sí, qué bonita es una leyenda bonita, pero obviamente no tuvo un final muy feliz. Al final quizás era lo que tenía que pasar, pero bueno, hoy en día forma parte de lo que somos, ¿no? Como mexicanos, claro, como pueblo. Claro, y que es toda una historia que tanto
tanto en esa época prehispánica como después de la conquista, la colonización y todo esto, pues nos forman, ¿no? O sea, como dices, son parte de nuestra historia. Pero en estas fiestas patrias que estamos ya a punto de celebrar, pues se retoma un poquito esta parte de celebrar la liberación de quitar un poco el yugo del pueblo español y poder surgir ahora sí como una nación ya independiente, ¿no? Entonces creo que es una leyenda que da precisamente el origen de por qué celebramos la independencia, ¿no? Por esta conquista que sufrimos en este tiempo, ¿no? Entonces, Claro, claro. yo quise compartir esta porque fue de las que más me gustó. Sí, sí, sí. Sí, y así como esa, bueno, hay muchísimas, ¿no? Ya decías tú, no vamos a tener tiempo de verlas todas, pero hay otras más que son muy particulares de aquí de nuestro país. Y aquí en México se habla mucho de los nahuales y la leyenda del nahual y mucha gente afirma haber visto nahuales, saber de gente que son nahuales. Bueno, ya hoy la palabra se ha distorsionado un poco y la usan para otro tipo de definiciones, pero bueno, en su origen la palabra nahual es para referirse a estos seres sobrenaturales que tienen el poder de convertirse en otros seres vivos diferentes al humano, ¿no? Entonces, aquí está muy resumidita la leyenda, se las voy a leer y ahorita por ahí tenemos una que otra historia de nahuales que hemos escuchado, ¿no? Dice, muchos animales desde siempre han sido parte de los rituales y misas negras de adoración al diablo, sacrificios de gallinas, gatos negros, perros y sopilotes, entre otros. Han hecho de estos un misterio en torno al por qué hubo una época durante la cual se asociaban gatos negros al lugar donde vivían las señoras que practicaban la brujería, y hasta hoy en día nos persigue esta superstición. En todo el mundo hay narraciones de personas quienes aseguran haber visto fantasmas de animales ya muertos. Se han visto flotar perros, gatos y cabras, caballos con ojos brillantes como llamaradas que atacan a quienes se le ponen enfrente. Sin embargo, hay otras narraciones que preocupan más por los resultados, o mejor dicho, las desgracias de su aparición. Una de estas se desarrolló en la Sierra de Michoacán, donde la señora Guadalupe N. había tenido algunos problemas. Después de que todo se solucionó, tenía mucha ropa sucia y una tarde decidió ir a lavar al río, el cual está a 2 kilómetros del pueblo. Perdón, Solo que para llegar a él hay que transitar por veredas de difícil acceso. Pues bien, como era bastante lo que tenía que lavar, se le hizo de noche y se acompañó de una vecina. Las dos venían cargando su tambache, o sea, un montón de ropa, de prendas al tiempo que platicaban. Más o menos a la mitad del camino, súbitamente apareció un animal frente a ellas. No se le veía forma definida, si era un gato o un perro, pero poco a poco fue creciendo y al final tenía el tamaño de un caballo. Aunque no tenía esa forma, era como un bulto. Se les fue encima atacando a la señora Guadalupe y a su amiga. Después de aventar su tambo con ropa, ya me las imagino, huyó gritando rumbo al pueblo. Al llegar a dio aviso a su esposo y al de Guadalupe. Reunieron a más personas y fueron a auxiliarla donde habían sido atacadas. Encontraron a Guadalupe tirada en el piso, pero no tenía rasgos de sangre por fortuna. La cargaron y la llevaron a su casa. Tenía moretones en todo el cuerpo, pero como si una plancha le hubiese pasado por encima. Los siguientes días tuvo pesadillas y sufría con ellas. La boca se le fue de lado y una pierna no la podía mover. Pasaron 2 años y no cesaban las pesadillas ni la enfermedad, que venía acompañada por una insuficiencia para respirar, pero aún así realizaba todas sus actividades con dificultad. Al narrar lo que le había sucedido, muchos lugareños contaron otras experiencias del mismo animal y que había intentado atacarlos. En la mayoría de los pueblos existe la creencia de que este animal, que aseguran
Es el diablo transformado, se le ahuyenta diciéndole groserías. Hay otro tipo de animales que también han sido vistos, pero poco se sabe de ellos, ya que hay quienes creen que son producto de la fantasía, como la onza, las gigantescas serpientes marinas, el hombre de las nieves, el yeti, Sasyuk, las extrañas criaturas marinas como el monstruo del lago Ness, Igopogo, Champ, o bien como esas extrañas criaturas con alas a las que se les ha visto volar, incluso a esta rama de estudio que se le ha dado el nombre de protozoología. Un hecho singular es que usted verá siempre la representación del diablo como la figura de un hombre fuerte con cuernos y patas de cabra y una cola como la de los dinosaurios. A este personaje siempre se le ha asociado con el color rojo, representando a la sangre que se derrama por sus maldades. Sin embargo, la mayoría de las veces se le asocia con algún animal. La leyenda del Nahual es muy común en toda la provincia mexicana, así como en Centroamérica. No obstante, hay pueblos en que le conocen de otra forma, pero las desgracias y el temor que ocasionan son similares en todos. Una de las tareas en el futuro cercano es rescatar todas esas leyendas o narraciones de las personas para comprender mejor lo que es o de qué se tratan las manifestaciones que la gente de campo ha llamado Nahual. Entonces, es otra de las leyendas por excelencia en México, ¿no? La famosa leyenda del Nahual. Hay gente que da testimonio de que existen los nahuales, de que en verdad no son seres que solo se quedan en la parte de la mitología, ¿no? Porque digamos que una leyenda siempre va a tener una parte de verdad y una parte de mito, ¿no? De lo que la gente cuenta, pero que no se sabe si es verdad o no. Pero en el caso de la leyenda del Nahual, así como en el de La Llorona, esta parte que queda entre la duda de si es real o es mito, pues hay mucha gente que sí da testimonios reales, ¿no? De haber visto, de haber tenido contacto con nahuales, ¿no? Entonces, es muy interesante. Ojalá nunca me toque ver un nahual, porque mucha gente refiere a esta parte. No solo son como que los veas, como un fantasma, ¿no? Que los ves y bueno, no, o sea, hablan de que estos nahuales a veces te pueden llegar a atacar, porque se convierten literal en animales salvajes, ¿no? Sí, de hecho hay una historia, no sé si, no la tengo así tan clara ahorita en la mente, pero de un familiar materno, no sé si era un abuelo, sí, ser, o uno de nuestros tíos, no me acuerdo. Por ahí. Sí. Pero sí, la historia reside en que esta persona, hace muchísimos años, muchísimos, refiere que salía en ese momento con una joven, una chica, ¿no? Y el suegro, el papá de la muchacha, pues como que no estaba muy de acuerdo con la relación, ¿no? O sea, sí estaba con ella, pero no era algo tan abierto, ¿no? Finalmente dice que en alguna ocasión que la fue a dejar a su casa, dice, la dejo, me entretengo ahí en algo, y el caso es que tarda más de lo normal en agarrar camino hacia su hogar. Eran rancherías, eran estos pueblos donde pues no había casas así tan seguidas, ¿no? Como que tenían que caminar tramos de baldíos y demás. Uh-huh. Y dice que de repente vio, ya de noche, vio salir al suegro. Dice, pero así como lo vi salir, de repente lo vi convertirse en un perro, creo que en esa vez comentaba, ¿no? Era un perro. Uh-huh. Dice que se quedó así sorprendidísimo, dijo, pues, ¿qué onda con esto, no? Uh-huh. Dice, lo vio perderse en el monte, así en la selva, o no sé qué era cuál era el esquema de donde estaban, pero lo vio perderse a este ser. Y dice, ya de ahí, dije, yo ya no regreso por ahí, porque dice, no vaya a ser que se convierta en otra cosa más peligrosa y me ataquen, ¿no? Pero digo, o sea, finalmente, como dices, hay muchas experiencias de personas, sobre todo creo que en provincias donde más se da esto. Uh-huh. Y ya hablando de algo más profundo,
ha sido un fenómeno estudiado por la ciencia, o la ciencia, muchos científicos han estudiado a estas personas porque hay evidencias de que realmente es un tema que, pues, que está ahí muy presente y que existe, ¿no? Y bueno, en el caso de las mujeres, por ejemplo, también se habla que, bueno, el nahual se hace como referencia siempre hacia el hombre, pero por ejemplo hay mujeres que también tienen esta habilidad de transformarse, ¿no? Y creo que, no sé si estoy en lo correcto, pero pues, les damos el término de brujas cuando, pues quizá también son de alguna manera un nahual, ¿no? Un O sea, nahual. la cultura. Entonces, pues sí, es un tema pues bastante interesante y que es pues así como característico para nosotros los mexicanos, ¿no? Claro, claro. Y creo que, o sea, entra dentro de este misticismo tan grande que tenemos como cultura, como pueblo. Literal, somos un pueblo místico, ¿no? Como muchos pueblos en Latinoamérica, ¿no? Pero en México creo que sí, hay esta parte, ¿no? Del misticismo, de muchas cosas que tienen que ver con lo sobrenatural, ¿no? Entonces, esto de los nahuales entra en esa parte. Ahorita se me venía a la mente vi hace un tiempo un documental de son historiadores de Lina, y en este documental, bueno, no era un documental, era una charla de estas por Zoom que tuvieron, y en donde hablaban de cuestiones paranormales que suceden en zonas arqueológicas y demás, ¿no? Estaba muy interesante porque, como dicen ellos, somos personas de ciencia, ¿no? O sea, al final de cuentas somos investigadores y vamos a esos lugares a investigar pues ciertas cuestiones, ¿no? Pero nunca con la intención de ir a encontrar cuestiones paranormales, y sin embargo las encuentran, ¿no? O sea, encuentran y me gustaba porque era una conversación que tenían varios arqueólogos de diferentes partes del mundo, ¿no? Y todos referían esto, ¿no? Sobre todo eran arqueólogos que se dedicaban a hacer investigación aquí en América, ¿no? En las zonas arqueológicas que hay en América, y muchos de ellos hablaban de que en esas zonas arqueológicas han encontrado algo que le llaman como guardianes de las zonas arqueológicas, que son espíritus que literal, o sea, para que ellos puedan hacer investigaciones y puedan empezar a hacer todas pues sí, todo lo que hacen, ¿no? Para poder encontrar vestigios y demás, tienen que pedir permiso, e incluso dice, o sea, tenemos que pedirle a la gente del lugar que nos ayude a hacer ciertos rituales para poder pedir permiso a los guardianes de estas zonas, porque literal son zonas protegidas, ¿no? Entonces, sí, creo que esto, si lo pensamos como que forma parte de todo lo que hay detrás de nosotros como pueblo, como cultura, pues ahí podemos encontrar la explicación, ¿no? Porque en México somos un pueblo en donde creemos en este tipo de leyendas, donde la verdad muchos nos podrán llamar supersticiosos, pero sí, la superstición forma parte de nuestra cultura, ¿no? Creemos en este tipo de cuestiones paranormales que a lo mejor otras culturas de diferente manera o no la creen, ¿no? O no las creen, pero nosotros sí, ¿no? Para nosotros como mexicanos es algo que es parte de nosotros, ¿no? Claro, claro. Sí, sí, sí. De hecho, en cuanto a esto de los nahuales, también se dice, ¿no? No sé qué tan cierto sea, si esté comprobado o no, pero que también hay un factor genético que Sí. de generación en generación se puede transmitir esta pues, habilidad, este don, como lo queramos llamar. Y también es algo que frecuentemente yo he escuchado en historias, que el papá luego se pasó al hijo, al nieto y demás, ¿no? Entonces, por eso es que digo que tiene pues también, no una base, pero sí hay un estudio más profundo de este tema, porque pues hay ciertas evidencias que refieren, ¿no? O que demuestran que es un tema real, ¿no? Que no es como que claro, ha estado en la cabeza de las personas. Claro. Pero bueno, ese es, como dices tú, ese es característico de México. Y otra de las leyendas que también
Digo, no sé si ya quizá para ir cerrando esta parte, Ujú. que también es totalmente conocida en México y que hasta en el nombre lleva casi casi México, ¿no? Que es el charro negro, ¿no? Entonces, para los que no conocen o que no saben mucho sobre México, pues seguramente la palabra charro la han escuchado y la identifican con nuestro país. Entonces, voy a hacer lectura de esta pequeña leyenda y la comentamos, ¿vale? Dice, se puede decir que la leyenda del charro negro es la conocida y vivida por cientos de personas en todos los estados de la República Mexicana. Yo he recibido informes sobre la aparición de este misterioso ser, desde Chiapas hasta Baja California, y aunque no en todos los casos se le conoce con el mismo nombre, existen una serie de parámetros similares, lo que las hace ser una misma, la leyenda del charro negro. El señor Arnoldo, de 50 años de edad, vive en la bella ciudad de Veracruz. Él ayuda al mantenimiento de un rancho, al cual tiene que ir todos los días caminando a través de varios llanos desde su casa. Sale a trabajar a las 10 de la noche. Esto lo ha hecho un experto en caminar y conocer todos los caminos que lo llevan a su casa. Conoce a quienes tienen que hacer el mismo camino, que por lo general son pocos. Conoce también a los animales de la zona. Durante más de 15 años iba y venía sin haber notado nada extraño. Es por eso que la experiencia que vivió el día 12 de junio de 1984, él la consideró insólita y de terror. Ese día regresaba agobiado de tanto trabajo. Tenía mucha hambre y por lo mismo aceleró el paso para cenar con su esposa y su único hijo. Era una oscura noche, ya que no había luna. Súbitamente sintió que alguien lo seguía, pero no quiso voltear la vista, sino que aceleró más el paso y empuñó un machete que lo acompañaba. Sin embargo, cada vez sentía que estaba más cerca ese alguien que lo seguía. Y de pronto un sudor frío se apoderó de él. Se sintió desfallecer y con pavor decidió enfrentar a lo que fuese. Volteó y con asombro cuenta la diabólica escena que tenía enfrente. Era un gran caballo negro brillante, con ojos espeluznantes, montado por un hombre alto y robusto, con un sombrero amplio. No tenía ojos, nariz ni boca. Lo vio el señor Arnoldo y no pudo moverse ni hablar. Su interior estaba inundado de terror. Alrededor del jinete y caballo también había oscuridad. Este hombre, o lo que se llame, sacó también una mano que se veía roja y con larguísimas uñas. Tomó una bolsa de su caballo y extendió la misma ofreciéndola a Arnoldo. La bolsa se abrió parcialmente y este vio que estaba llena de dinero, pero la rechazó. El jinete la tomó, se la volvió a ofrecer y tampoco le hizo caso. Este jinete se volvió con su caballo y se fue. Sin embargo, Arnoldo nunca escuchó el galopar del corcel. Continuó su camino y al llegar a su casa estaba tan asustado que no comió e inmediatamente contó lo sucedido a su esposa, quien también se asustó con tan enigmática aventura de terror y por lo mismo ambos no pudieron dormir. Al día siguiente se levantó y acudió a trabajar, pero en el camino se detuvo a analizar el lugar donde había tenido la experiencia y no había nada anormal. Esa misma noche Esa misma noche caminó con miedo de regreso a su casa, pues temía encontrarse de nuevo con ese charro negro. Sin embargo, no se apareció y no sucedió nada. Durante los siguientes 8 días no hubo incidente que notar, pero al noveno día ahí estaba esperándolo con la misma fisonomía y volvió a ofrecerle una bolsa de dinero. Tampoco la aceptó, pero este charro fantasma, con una voz cavernosa, le dijo: «Me volverás a ver», por lo que Arnoldo se ha preocupado al pensar qué hacer la próxima vez que se encuentre con él, porque tiene miedo de que le haga algo por no hacer lo que le dice, pero también teme aceptar ese dinero porque Arnoldo dice: «¿Cómo pago? ¿Con qué?». Él acudió a mí una vez, en una ocasión, y me solicitó un consejo para saber qué hacer la próxima vez que se le vuelva a aparecer.
Arnoldo se veía preocupado y por su situación económica estaba indeciso en si aceptar o no el dinero, y me aseguró que escribiría informándome sobre lo que le acontecería en su próximo encuentro con este charro misterioso. En otro de los casos similares se han tenido decenas de testigos, o más bien de víctimas, quienes narran la extraña aparición de un hombre vestido de negro. Esta leyenda se conoce en las poblaciones de Atlisco, Metepec y Atilmeyaya en el estado de Puebla. La zona es muy pedregosa y, por ejemplo, Atilmeyaya y San Pedro están a 17 kilómetros del centro de Atlisco. De día hay camiones cada 2 horas que van a estos pueblos. Sin embargo, después de las 7 de la noche no hay transporte público que lleve a las personas. Lo único que puede hacer usted es tomar un taxi, y precisamente los señores taxistas son quienes han vivido experiencias en la oscura y llena neblina carretera que va hacia Tilmeyaya. Ellos cuentan que después de dejar a sus pasajeros y ya de regreso a la mitad de la misma, se ha aparecido un hombre vestido de charro, incluso con sombrero pequeño, que nadie le ha visto el rostro, y sus ropas negras se pierden en medio de la noche. Este ser les hace la parada, se sube en el asiento trasero del taxi y les hace del taxi, y después de avanzar unos minutos se sale del coche sin abrir las puertas, es decir, desaparece sin dejar rastro alguno. Lo único que lo delata, su horrenda carcajada al salir. Algunos de los taxistas entrevistados aseguran que al intentar verlo por el espejo retrovisor no se ve nada, como si fuese invisible, pero sigue sentado ahí atrás. Esto ha hecho que muchos de estos señores ya no quieran hacer viajes a esta zona durante la noche. En diversos poblados del Estado de México también se ha visto al charro negro. Se dice que los campesinos, al caminar en la noche, han escuchado el galopar de un caballo. Lo sienten a 1 metro de distancia, pero no lo ven. Después de unos minutos que ha jugado con ellos, por fin se aparece un hombre vestido de negro, montado en un caballo negro. Los ve, se ríe de ellos y se va a todo galope sin haberles hablado palabra alguna. Por muy valientes que son los campesinos, han sido víctimas del terror que produce este extraño ser, y cuentan que en el momento de aparecer este charro, el cuerpo se les llena de terror que no los deja moverse. En los límites del estado de Puebla, a 1 kilómetro de Veracruz, los lugareños de varios poblados que están en la sierra narran un caso espeluznante, el cual es similar al del charro negro, nada más que en este caso es una mujer. Pedro es un campesino que conoce bien todos los alrededores y que también se dedica a cazar animales para venderlos. Pues bien, él ha conocido las versiones de los familiares de quienes presumieron ser muy valientes y quienes han muerto en el más completo de los misterios. En una ocasión caminaban por una vereda 2 hombres. Su plática era normal, cuando súbitamente fue interrumpida por la presencia de una mujer vestida de negro, quien montaba a caballo. Se les paró enfrente y los invitaba a subirse con ella. Su largo vestido de encaje mostraba sus bellos dones, pero la cara no se le veía. Uno de ellos no esperó y se fue con ella en busca de placer sexual. Al subirse el don Juan, la mujer levantó la cara y a su vez se levantó el velo que le cubría. Era una mujer hecha calavera, la muerte, pero ya no pudo bajar y arrancaron en frenético galope. El otro campesino echó a correr hasta llegar a su casa. Contó lo sucedido a varias personas y fueron en grupo con sus armas a buscar al hombre. Al poco rato encontraron el cuerpo ya sin vida de esta persona. Le habían sacado los ojos y su cuerpo parecía estar aplastado, por lo que todos entonaron sus rezos y lamentos, ¿no? Entonces, en cuanto al charro negro, bueno, yo he escuchado varias versiones, que es una persona o es un hombre muy agradable, muy atractivo. Otros cuentan como en la leyenda que pues tiene la cara descarnada, que está en forma de calavera. Y en cuanto a esta leyenda, ya como para ir cerrando el episodio, yo recuerdo una anécdota que nos comentaba mi papá cuando era niño, que en una ocasión, después de hacer su primera comunión, jugando con sus amiguitos ahí en su casa, había un baldío enfrente de la casa que estaba solo como bardeado. Estaban jugando fútbol, se les va la pelota del otro lado y ya estaba por oscurecer el día. Entonces
uno de sus amiguitos brinca la barda como para rescatar la pelota, y en ese momento que la brinca alcanza a ver del lado del baldío a un hombre vestido efectivamente como de charro, color negro el traje, que aventaba lumbre por la boca, llamaradas de lumbre, ¿no? Entonces, al ver esto, el niño, me imagino yo que les habla a los demás, todos corren a brincar la barda para verlo. Mi papá dice que pues, ya fue de los últimos que alcanzó a subir y que sí, alcanzó a ver como la silueta de esta persona, ¿no? Pero pues es una historia que se cuenta en muchos lugares, en muchas poblaciones de aquí de México, y que pues efectivamente yo creo que es de las más conocidas aquí en nuestro país, ¿no? Sí, Entonces, sí, yo digo que es como nuestra historia de nuestro jinete sin cabeza, pero a la mexicana, ¿no? El charro negro. Entonces, sí, hay muchas cosas que se cuentan pero bueno, ya por hoy, por este episodio se nos acabó el tiempo, ya no tenemos chance de contar más. Hay muchas más leyendas, pero bueno, habrá en otras oportunidades de narrarlas. Y bueno, invitar a la gente que si tiene alguna leyenda de su localidad, del lugar en donde viven, que les gustaría que pudiéramos compartir, pues envíennosla, ¿no? Para Día de Muertos podríamos retomar un poquito esta tónica de leyendas, de cuestiones que son muy, muy propias de nuestro país y que la verdad son bien interesantes y tienen esta parte de lo místico, de lo sobrenatural, ¿no? Entonces, si quieren, envíenoslas por audio, por escrito, y nosotros las compartimos. Entonces, por el día de hoy es todo. Los invitamos que se suscriban a nuestro canal, síganos en nuestras diversas plataformas. Recuerden que estamos en Spotify y en Apple Podcast, y compartan nuestro contenido si les parece interesante. Y bueno, disfruten de estos días que vienen de asueto, que se vienen por esta celebración de nuestra independencia. Celebremos todos lo bonito que es ser mexicanos. No importa la situación política que estemos viviendo, la situación en general de nuestro país, creo que no hay nada más bello que sentirnos orgullosos de ser lo que somos, de ser un pueblo como lo es México, y digamos ahora sí que con fuerza ese viva México por todas las cosas buenas que tenemos como país, ¿no? Entonces, recuerden que esto es Génesis del Terror, un podcast donde el miedo siempre está presente. Hasta luego. bye, bye, Eli. Bye, bye, Patito.